Eso me conté yo ahí. Este es el bolso de Rosa, tú en medio y nosotros. ¿Y Rosa? ¿Dónde está? ¿Rosa no está? La vida. Vamos buscando. Lo pongo yo aquí. Vale. Me paso el sitio. No. Te paso la Pues se me ha ido. Ah, me la vas pasando tú. Vale. Sí. Bon dia, anem a començar ja. ¿Dónde está el...? ¿Estudio fallero? Vale, vamos. ¿El PDF mejor? Vale. No, el PDF. PDF, vale. Y cuando llegues al PDF tienes pantalla completa. Sí. Bueno, aquí lo vamos a ver bien. Vale, y ahora aquí en D. Vale. Bueno, bon dia. Anem a començar. Bé, molt bon dia i moltes gràcies per estar avui ací. Com sabeu, el 30 de novembre les falles van ser declarades Patrimoni Material de la Humanitat. No s'acaba res, sinó que continua un llarg camí, un camí per l'excel·lència, un camí en el que la UNESCO obliga a tindre determinades mesures de salvaguarda. Dins d'aquestes recomanacions, d'aquestes obligacions, aquests compromisos que en aquest cas la Festa de les Falles com a Patrimoni Material de la humanitat adquirís per a la seva la necessitat de realitzar una sèrie d'estudis puguen implicant a la comunitat celebrant, en aquest cas el col·lectiu faller i a la societat valenciana, els implica a l'hora de realitzar uns estudis que en el cas de l'Ajuntament de València, pel que fa al fenomen faller de la ciutat de València, en concretat en una sèrie d'estudis que formen part d'un pla estratègic en el qual s'inclouen un estudi d'impacte econòmic amb el que volem conèixer al detall quina és l'economia que se maneja a les falles, el potencial econòmic que mouen les falles, a què se dedica cada euro, com se pot multiplicar cada euro en les falles, quin benefici genera i suposa per a la societat valenciana, per a la ciutat de València, un estudi d'impacte ambiental, un estudi d'impacte turístic, també molt relacionat amb l'econòmic, ja que sabeu que la Festa de les Falles genera també un important pols d'atracció turística, no només durant la celebració de la pròpia festa, sinó durant la resta de l'any, un pol d'atracció turística que volem optimitzar, que per a poder optimitzar necessitem conèixer al detall, i per últim, aquest estudi sociològic que el que vol és fer una radiografia molt completa de la composició del propi col·lectiu faller, de la ciutat de València, així com, per dir-ho de manera gràfica, què pensa, com és i què vol els ciutadans i ciutadanes de València que són a la seva vegada fallers. És a dir, és un estudi sobre la ciutadania de València. M'agradaria deixar clar que l'àmbit d'actuació, per tant, no és el de Junta Central Fallera ni l'extensió del col·lectiu faller al llarg de tot el territori de València, sinó, òbviament, dins de les competències de la Regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València sobre ciutadans de València que a la seva vegada són fallers i falleres. Com aneu a veure en este estudi, quedarà demostrada, absolutament demostrada, la pluralitat i la transversalitat del que és possiblement el major motor de cohesió social que tenim a la ciutat de València. Poques coses, com les falles, són capaces d'aglutinar a gent tan diversa i tan diferent. Diversa i diferent pel que fa a la ideologia, a l'economia, a la capacitat econòmica, pel que fa a la formació acadèmica i pel que fa també als perfils generacionals, a les edats. No és per tant, millor dit, ninguna expressió gratuïta el fet que diguem que les falles són un motor de cohesió social per a la ciutat, perquè efectivament, i així ho anem a veure també en aquest estudi, ajuden a aglutinar aquesta diferència, aquesta diversitat i a donar-li un sentit festiu en la ciutat de València, com poques altres coses poden fer en aquesta societat. Per això,
s'ha estudiat, com s'ha estudiat també l'impacte econòmic, l'impacte cultural i l'impacte turístic. Sense més, vaig a deixar, com que n'hi ha moltes dades a analitzar, vaig a deixar que siguen els meus companys de taula, Rosa i Adolfo, d'Invest Group, els que vos expliquen. Sí que m'agradaria, en tot cas, encara que ells ho faran a fitxa tècnica, recordar i donar les gràcies a tota la gent que ha participat. Són prop de 964 enquestes, si no m'enganye, finalment les que s'han fet, 963, i amb un grau d'acceptació brutal, molt major, una taxa de resposta molt major de la que sol ser habitual. Aproximadament el 87% de la gent a la qual se li ha oferit fer aquesta enquesta ha volgut respondre-la, i de la gent que l'ha respost, el 99,6%, si no m'enganye, és a dir, 4 persones, 5 persones, que són les que no van completar l'enquesta, el 99,6% de la gent que va fer aquesta enquesta la va completar. És més, com sabeu, en aquestes cridades de verificació que fa la pròpia empresa per tal de verificar que aquestes dades són reals aleatòriament i no són inventades, fins i tot en aquest procés, com ara explicaran, també no s'ha detectat cap tipus d'incidència. Sense més, vaig a donar la paraula a Rosa Cierres, d'Invest Group, per tal que vos explique al detall aquests resultats, i, si vos pareix, en breu vos donarem un dossier amb totes les dades, com el que tinc en les meves mans, per tal que pugueu consultar al detall aquestes dades. Gracias, señor José. Buenos días a todos. No sé el tiempo que tenemos, la velocidad que tenemos que llevar en la presentación. En cualquier caso, empezamos y ya nos vais comentando vosotros. Bueno, pues como ha comentado el señor José, se hicieron 963 encuestas, donde los temas del objetivo del estudio era conocer el colectivo fallero desde un punto de vista de su relación con las fallas, valoración, opinión, y desde un punto de vista de conocer cuál era el perfil sociológico de este colectivo tan importante y tan especial que existe en la ciudad de Valencia. Por tanto, los objetivos, como veis, observáis ahí, es perfil y actitudes del colectivo faller, las opiniones del colectivo sobre la naturaleza y características de los falles, las valoraciones del colectivo sobre diversos aspectos y luego la realidad sociológica. Esos serían los 4 grandes bloques en los que consta el informe, y luego dentro de cada bloque, obviamente, las preguntas concretas. La metodología, sin una metodología, se han hecho 963 encuestas personales mediante CAPI, es decir, con tablets, dispositivo móvil, es decir, Computer Assisted Personal Interview, significa eso. No es una encuesta en papel, sino que es encuesta en dispositivo digital, lo cual permitía un mayor control de la encuesta, tanto para el encuestado como para el encuestador, y por tanto los datos garantizaban una mayor calidad en la recogida de información. Ahí veis el error estadístico, y la encuesta se ha hecho proporcional por distritos municipales, pero de censo de falleros, es decir, en lugar de hacer una distribución, ¿pasas la página, Adolfo? Una distribución por habitantes de la ciudad de Valencia, se ha hecho por habitantes, por donde habitaban los falleros, para, evidentemente, hacer encuestas en aquellos distritos donde hubiera mayor existencia de falleros que en otros donde había menos, independientemente de la población fallera o no fallera que pudiera estar en ese distrito. Estos han hecho todos, Ciudad de Valencia, bueno, ahí lo podéis ver, en el informe lo veis con más detalle para no demorarlo demasiado, y luego dentro de cada distrito lo que se ha intentado es ir al máximo, hacer al menos una distribución entre todos los barrios, es decir, que no hemos ido solamente a un barrio, sino que hemos ido dentro de cada distrito a todos los posibles barrios para hacer lo que se llama en nuestra terminología de investigación, peinar adecuadamente la zona y que todos pudieran ser susceptibles. Por tanto, la encuesta se ha hecho en la calle, y un detalle muy importante: no se han ido a comisiones, no se han ido a presidentes, han ido solamente a individuos que cumplían la condición de ser fallero en el último año, con las cuotas de edad, de sexo y de ámbito ámbito geográfico. Pero en ningún momento, otra cosa es que esa persona encuestada pudiera ser, evidentemente, tener algún cargo en una determinada institución o ser una falla u otra, pero no hemos evitado el hacer las encuestas por fallas para evitar ningún tipo de sesgo. Por tanto, vamos a falleros puros y limpios, en un sentido, es decir, gente que ha cumplido esa condición. Al final se establecieron cuotas con el objeto de no hacer solo mujeres, no hacer solo hombres, no solamente jóvenes, y entonces la distribución de los falleros
en la ciudad de Valencia. Es como se ve en la realización práctica, han sido casi 42,9 hombres, 57 mujeres, y en esa distribución de edades según cómo se plasma el censo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos unas cotas que cumplir a priori, y si se han hecho un 11,4 en menos de 64 años, perdón, más de 64, es porque realmente el censo así lo dice, es decir, que no hay más población y por tanto se ha hecho la distribución proporcionalmente a la realidad del colectivo, ¿de acuerdo? Ya, si te parece, Adolfo comienza a explicar los resultados, los 4 bloques. Él va a hablar del perfil, valoración de las fallas en general y luego yo entraré a hablar un poco del perfil. Y luego un último bloque que era el análisis sociológico, es decir, el fallero como ciudadano. Desde el punto de vista de características del perfil del fallero, la primera cuestión que se planteaba en la encuesta, en el cuestionario, era un poco la ubicación de su falla respecto a su residencia. Y aquí nos encontramos, digamos, que los falleros fundamentalmente residen en el barrio en el que está la demarcación de la falla. Es decir, únicamente un 11%, es decir, prácticamente 1 de cada 10 falleros viven en la calle o están censados en la falla o son falleros de su calle. La mayor parte, un 68%, están en una falla de su barrio, y luego hay un 20%, hay una quinta parte de los falleros que residen, digamos, lejos de su falla, es decir, que acuden a la falla. En este sentido, las diferencias fundamentalmente están en función de la edad. Así, por ejemplo, nos encontramos que falleros que viven en su calle son los de mayor edad, es decir, más de 64 años tendríamos un 18%, digamos, de personas que son falleros de su propia calle. En la parte contraria están los más jóvenes, de 18 a 24 años, que solamente un 5,6%, 6% son falleros de su calle. Y luego los que están entre 25 hasta los 50 años, son los que más se desplazan, es decir, van más a otra zona de la ciudad, o son falleros de una falla que está más bien lejos. O sea que diremos que serían los 3 componentes fundamentales. Otra de las cuestiones que se preguntaban, y esta es muy importante, es cuál es el principal arraigo que tiene un fallero en su comisión. Y por las respuestas de los entrevistados, el arraigo fundamentalmente es la familia. De hecho, digamos que las 4 respuestas mayoritarias que ven en la pantalla, digamos que si sumamos la meua família d'origen, la meua parella y els meus fills o filles, que son respuestas que hacen referencia a la familia, son 2/3 de las respuestas, es decir, prácticamente un 66% de los falleros entrevistados consideran que el arraigo con su falla es su propia familia, o bien la de origen, o bien los hijos, o bien la pareja, que no deja de ser un componente familiar. Y luego los amigos, amigas, es un 30%. Por tanto, nos queda después ya muy pocos porcentajes de otras respuestas. Vivir cerca, en la calle o en el barrio, serían 1,3%, por iniciativa propia 1,2%, pero yo creo que aquí la conclusión es ese importante arraigo familiar del fallero con su falla. De hecho, en esta tabla vemos como aquí, en función de la edad, hay respuestas que se van produciendo. Por ejemplo, los más jóvenes, de 18 a 24 años, el principal arraigo es la familia de origen, un 53%. Pero aquí los amigos también tienen un componente importante, un 36%. La pareja es un 5% y evidentemente a esa edad pocos tienen hijos y nos sale un 0,9%. A medida que avanza la edad, aumenta, por ejemplo, de 25 a 34, aumenta de forma importante la pareja como un componente, ya por encima de los amigos, y un poco por debajo de la familia y los hijos. Y evidentemente los hijos van subiendo, a partir de 35 hasta los más de 64 años va subiendo, mientras que la familia de origen
pues va cayendo un poco, aunque sigue siendo la primera respuesta. En cualquier caso, independientemente de las situaciones personales o familiares de cada uno, lo que sí es cierto es que la familia es el principal arraigo que tiene un fallero con su comisión. Y quizá por eso también, sin tratar aquí de cruzar más datos, por esa razón, en la medida en que digamos que van creciendo, pues también cambian, digamos que las ubicaciones de mi falla, ¿no? Bien, otra de las preguntas que se hacía es cuántos falleros son en su casa, ¿no? Es decir, al final, y también preguntábamos cuántas personas residen en el hogar. Si comparamos ese número mitad, esa media de 2,48, digamos que sería la media de falleros por hogar, frente a los 2,93 personas en el hogar, nos damos cuenta que la diferencia es 0,5. Es decir, esto significa que de cada 2 familias falleras, en una todos son miembros, todos son falleros, y en la otra todos menos uno. Digamos que podríamos llegar a esa conclusión. Al final, el 50% de los falleros, toda su familia es fallera, y del otro 50% son todos menos uno. O sea, diríamos el disidente, digamos, por darle un poco de gracia. Otro de los, evidentemente, el número de falleros, si nos vamos a la primera columna, nos damos cuenta que fundamentalmente son 2, 3 o 1, evidentemente en función del número de miembros de la familia. Y comparando con los resultados del barómetro municipal, es decir, una encuesta que se hizo en el mes de entre enero y febrero por parte del ayuntamiento, con 2.200 entrevistas para toda la ciudad de Valencia. Nosotros hemos hecho 963, casi 1.000, solamente para un colectivo, que son 45.000 censados, o sea que en ese sentido hay una diferencia bastante evidente. Nos damos cuenta que las familias falleras a nivel medio no son muy superiores digamos, a la familia media valenciana. La familia valenciana son 2,77 miembros por hogar y la familia fallera son 2,93, pero que la diferencia fundamentalmente está en los grupos de 4 y 5, es decir, en el grupo de 4 individuos, o de 4 personas en el hogar, tenemos un 27,8 frente a un 19,9% de la familia de la ciudad de Valencia, y en 5 personas un 5,3 sobre 4,5. Por debajo de 4 son más los porcentajes que tenemos en la ciudadanía, incluso por encima de 5. Por tanto, digamos que podríamos decir que la familia, digamos, fallera, esa familia fallera fundamentalmente tiene estaría en ese 3 personas, pero entre 3, 4 y un poco más 5 sobre el total. Y por eso, aunque no es muy importante la diferencia, es un poquito más poblada esta familia. Bien, ¿cuántos años es usted fallero? Es otra de las preguntas que se hacía. Al final, la media, digamos que nos sale, el número de años son 25, es decir, los falleros que entrevistamos tienen una antigüedad media de 25 años como falleros. Evidentemente, esa media varía sustancialmente en función del intervalo de edad. Los que tienen entre 18 y 24 años nos sale una antigüedad media de 14 años. 14 años respecto a la edad media de 18 a 24 años, que estaríamos hablando de 21 años como valor central, significa que el 66% de su vida son falleros. O sea, prácticamente 2/3 de la vida de los falleros entre 18 y 24 años son falleros. A medida que va incrementándose la edad, por ejemplo, entre los de 25 a 34 la edad media son 15 años, entre 35 y 49 son 23 años, de 50 a 64 32 y de más de 64 a 37. En estos intervalos de edad, la edad media está en torno al 50%, un poquito por encima en los grupos intermedios y por debajo entre los de 25 a 34 y de más de 64. Digamos que podríamos decir al final que un fallero es fallero la mitad de su vida, y que realmente el cambio fundamental, podríamos decir la ruptura en ese entramado fallero, en ese censo fallero, está precisamente cuando se produce la incorporación al mercado laboral. Es decir, a partir de los 24 o 25 años, que es cuando ha terminado sus estudios o ha hecho, digamos que algún tipo de actividad posterior a sus estudios, cuando realmente empieza a buscar las habichuelas y a buscarse su lugar en el mercado laboral, es cuando algunos
algunos dejan de ser falleros. Y por eso, digamos, esta ruptura del 66% al 50%. A partir de ahí, si se dan cuenta, los porcentajes van subiendo, es decir, ya se mantienen, incluso incrementan, pero en cualquier caso sería uno de los datos. Yo diría que el fallero casi nace, ¿no? Y a partir de ahí, en alguna medida, digamos que se va haciendo. Otra de las preguntas que se hacía es si usted tiene alguna, o ha tenido en los últimos 5 años, algún cargo de responsabilidad en la falla, si ha sido presidente o ha pertenecido a lo que podríamos llamar a la junta directiva fallera. Prácticamente, yo diría que casi un tercio de los entrevistados manifiestan que o son, en este momento, o tienen un cargo de responsabilidad o lo han sido. Ese porcentaje del 31,8%, digamos que varía sustancialmente en función del sexo. Sí que hay un 40% de hombres, de falleros, que señalan que tienen un cargo o lo han tenido en los últimos 5 años, mientras que en el caso de las mujeres es un 25,5%, es decir, es prácticamente una cuarta parte. Aquí hay una diferencia sustancial. Por edades también la hay, pero no en el mismo grado, y de hecho los más jóvenes tienen menos responsabilidades, mientras que son los de 35 a 49 años los que de alguna manera copan en mayor grado ese porcentaje de cargos. A partir de ahí, es decir, más de 50, también digamos que los intervalos el 31-33%, pero serían un poco donde están los principalmente los cargos de responsabilidad, hombres y de una edad, digamos, y en ese tramo de 35 a 50 años. Bien, otra de las preguntas que se hacía es ¿por qué razón es usted fallero? Aquí intuíamos que una de las principales respuestas iba a ser la tradición, la costumbre, y evidentemente así fue. El 41% de los entrevistados señalaron que eran falleros por costumbre o por tradición, y un 19% daba una respuesta similar, pero con otras palabras. Se decía que llevaba muchos años, es decir, que al final no deja de ser un elemento de tradición. Por tanto, aquí tenemos un 60% de las respuestas. Otras respuestas ya muy por debajo a estas dos es el sentimiento, es decir, el sentimiento valenciano, la cultura, esa valencianía que nos respondió un 8%, que le gustan las fallas, es decir, un 8%, que le gusta la fiesta, pero es decir, aquí es más un tema de diversión, o sea, no las fallas como un valor o elemento cultural, aunque sea festivo, sino fundamentalmente, bueno, pues el hecho de diversión. Y los amigos. Esas serían las respuestas. Dado que planteábamos eso, a los que nos dieron como respuesta tradición o muchos años, les preguntamos, bueno, y aparte de la tradición o los muchos años, ¿por qué razón sigue siendo fallero? Y aquí nos encontramos con que la principal respuesta es el ambiente fallero, es decir, es la convivencia con otros dentro de la falla, ya sean familiares o ya sean amigos. Y esa sería la primera respuesta si quitamos ese elemento de tradición o de muchos años. El 20% lo señalaron. Me gustan las fallas, y el sentimiento o la cultura valenciana serían las siguientes respuestas, con un 19 y un 18%. Y luego ya tendríamos los amigos, o me gusta la diversión, como otras respuestas importantes. Aquí no vamos a hacer mucho hincapié, pero evidentemente aquí en función de las edades hay algunas diferencias. Por ejemplo, pues muchos años, evidentemente, es una respuesta de los de mayor edad. La tradición o la costumbre es una respuesta de los menores, por tanto están hablando de esa tradición o costumbre familiar, de ese arraigo familiar que ya nos han hecho. El tema del sentimiento, cultura valenciana, no varía mucho en función de las respuestas, tampoco la diversión, aquello de que los jóvenes van a buscar más la fiesta, no es cierto. Es decir, al final, digamos que su respuesta es muy similar en porcentaje al del resto. Bien, y luego una última cuestión respecto al perfil o características de los falleros era otras aficiones que tienen en su tiempo libre. Y la verdad es que aquí las respuestas pueden ser muy similares a las que podríamos dar al resto de los ciudadanos de Valencia. Ver televisión, un 65%, cine, un 56%, la música, otro 56%, los deportes, 49%, la literatura, el teatro, la danza y el baile, los videojuegos, artes, juegos de tabla o juegos de mesa, etcétera. Sin embargo, lo que sí que planteamos es
esa afición en qué medida la practica y en qué medida la practica dentro de la falla. Y aquí es donde sí que se producen algunas, digamos, conclusiones, yo diría, relevantes. Por ejemplo, la música. La música, cuya afición total es de un 56%, la practica un 37%. Es decir, eso significa que hay un 20% de falleros que les gusta la música, como a muchos, pero no la practicamos, simplemente nos dedicamos a escucharla. Pero de ese 37% que practica la música como afición, el 31%, es decir, prácticamente un 80% de todos estos lo hacen en la falla. Ocurre algo incluso superior, vemos la participación que tiene lo que podríamos llamar afición a la danza y el baile. Son aficiones en un 29%, que las practican en un 26%, y en la falla el 22%, es decir, prácticamente el 85% de los que practican danza y baile lo hacen dentro de la falla. Ver televisión es algo que se practica, pero en muy poca medida en la falla, un 18% frente al 61,6%. El teatro, los que lo practican, casi un 20%, el 12% lo hacen dentro de la falla. O sea, ya es un 60%, digamos, de participación de la falla. Y donde más se produce la mayor participación, aunque es menor en cuanto a porcentaje, es en los juegos de mesa, los juegos de taula, donde realmente prácticamente todos los que la practican lo hacen dentro de la falla. Pues el truc, el dominó, el parchís, aquellos juegos que luego además tienen sus campeonatos en Junta Central Fallera. Bien, este sería un poco el perfil característico de los falleros o algunas consideraciones. Luego preguntamos valoración sobre las fallas. Y la primera pregunta que se hacía, obviamente, dado que el estudio está, digamos, dentro de esa declaración de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, era el grado de importancia que tiene para usted. Bueno, el 95% de los entrevistados consideran importante y fundamentalmente muy importante esta declaración. Con un 95% diríamos que tenemos una respuesta prácticamente unánime. Y esa respuesta unánime no tiene grandes diferencias en función de edades y sexo. Quizá los más jóvenes son los más entusiastas y por eso el molt important sale por encima con un 85%, mientras que los de mayor edad quizá son ya un poco más, digamos, moderados en sus respuestas y lo consideran más importante, el 23,6%, que digamos que el resto de colectivos, aunque evidentemente se mantiene ese 74,5% de mucha importancia. Otra de las preguntas que se hacía era que valoraran entre 0 y 10 los distintos elementos culturales de las fallas. Aquí lo que tenemos que decir es que prácticamente todos los elementos valorados son importantes para los falleros. No hay ninguna respuesta por debajo de 7. Es decir, en una valoración de 0 a 10, aunque digamos el abanico es muy amplio, la mayor parte de las respuestas están en ese entorno de 7 a 10. Yo diría que si comparamos con las notas académicas, donde sabemos que un 5 es un aprobado, normalmente cuando se hacen valoraciones de estas características, el 5 no llega a ser un aprobado. Es decir, tendríamos que estar por encima de 6 para conseguir aprobado, por esa respuesta normalmente cortés que tienen los entrevistados, que ante la duda prefieren no suspender y dan un 5. Esto se produce en casi todas las encuestas, en casi todos los estudios, excepto en los de valoración de los políticos. Ahí lo normal es darles ceros, unos y doses, es decir, ahí es darle en toda la, digamos, zas en toda la boca. Bueno, con ese planteamiento, y indudablemente lo que nos quedamos es con que el elemento o los elementos fundamentales más valorados por parte de los falleros son la falla, o sea, lo podríamos llamar el monumento fallero. Aquí nos sale con un 9,2 en el extremo derecho, la indumentaria y la sátira en las fallas. Esos serían los tres elementos fundamentales. Después, muy cerca, con 9 puntos, está la pirotecnia. Muchas gracias por el La música, un 8,9%, y los artistas falleros, un 8,9%. Perdón, 8,9%, 8,9 sobre 10, perdón. Después tenemos el Museo Fallero y el Sibés de Falla, 8,4 puntos sobre 10, y
algo por debajo, pero digamos que con una notable valoración todavía, la iluminación, la ciudad del artista fallero y el teatro. De hecho, en este cuadro vemos los valores medios, como la falla y la sátira en las fallas obtienen el mismo valor medio, 9,22, la indumentaria sería el tercero, prácticamente en la misma respuesta, 9,20, mientras que quizá lo menos valorado por parte de los falleros es la ciudad del artista fallero, 7,93, y el teatro. En cualquier caso, la mayor parte de las puntuaciones están entre 7 y 10, que sería un poco esa aprobación o incluso esa notable respuesta o notable valoración por parte de los falleros. Poco que señalar, quizá una cuestión. Los hombres valoran más la sátira en las fallas, la sátira fallera, mientras que las mujeres valoran fundamentalmente tanto la falla monumento como la indumentaria. Es decir, esos serían los dos elementos. De hecho, los colectivos más jóvenes valoran más falla indumentaria, mientras que los colectivos de mayor edad se van hacia lo que podríamos llamar la sátira fallera. Otra de las cuestiones era cómo valoran su comisión, y en esa valoración de la comisión lo que planteábamos era pues algunos aspectos sobre la gestión dentro de la comisión fallera. Y aquí nos damos cuenta de que el aspecto más valorado, con 8,3 puntos, es la convivencia entre los falleros de la comisión. Es lo que antes llamábamos el ambiente fallero. Ese sería el 8,3. La gestión que realiza su directiva, 8,1, y la gestión del presidente, 8 puntos. O sea, prácticamente igual, digamos, al final digamos que se fían un poquito más de la junta directiva que del propio presidente, pero vamos, los resultados son muy similares. Quizá en el extremo opuesto, con un aprobado pero quizá sin excesivo entusiasmo, estaría la convivencia entre los vecinos y comerciantes de las calles de su demarcación. Es decir, al final el elemento que menos valoran es esa convivencia vecinal. Y cerca está la información que los falleros consideran que reciben de aquellos que se trata dentro de Junta Central Fallera, es decir, la interlocución entre la Junta Central Fallera y los integrantes de la comisión. Aquí tenemos también, digamos que los resultados son similares y en términos por intervalos de edad y sexo que no hay grandes diferencias. Vale. También se preguntaba por temas de debate que se están planteando. En estos temas de debate, el elemento más valorado por parte de los falleros es la participación de la mujer en la organización de la fiesta. Y ahí la puntuación es de 8 puntos. Una vez pasamos este 8, tendríamos el 7,2 puntos sobre 10 de la promoción turística que se está haciendo de las fallas. En un nivel de aprobado podríamos hablar de la representatividad de la Asamblea de Presidentes, del funcionamiento de las delegaciones de Junta Central Fallera y del tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre las fallas. Estaríamos en torno entre 6,4 y 6,6. Y los dos elementos donde hay más crítica, digamos con valoraciones de 5,4 en ambos casos, que yo diría que es un aprobado raspado, casi un suspenso, digamos, estaría la forma de elección de los jurados de los monumentos falleros y el sistema de elección de la fallera mayor y su corte de honor. Al final, siempre el elemento de los concursos es un elemento polémico. Aquí tenemos también los valores medios y por intervalos, esa forma de elección de los jurados de las fallas o de los monumentos falleros nos encontramos incluso con suspensos. Es decir, hay un colectivo, que es el de 50-64 años, que suspende claramente esa forma de elección. En cualquier caso, diríamos que esas serían las principales diferencias. Bien, una vez hemos terminado con las valoraciones, pasamos un poco a ver opiniones, grados de acuerdo o desacuerdo con distintas decisiones que se han ido tomando o que se pueden tomar en el ámbito, digamos, de las fallas. La primera cuestión era sobre el uso del valenciano dentro de las fallas. La verdad es que las dos respuestas fundamentales, que están prácticamente cerca del 50%, y ahí hay una diferenciación, están entre los que consideran que el valenciano tendría que tener una mayor presencia que la actual en el mundo fallero, con un 47%, y los que consideran que el valenciano tendría que tener la
misma presencia o la presencia que tiene en este momento con un 43%. Digamos que aquí hay como dos bloques, pero en cualquier caso no hay una diferencia relevante, simplemente es estar como, es decir, que el valenciano siga siendo o siga manteniendo su rol dentro de la fiesta fallera o que crezca un poco. Luego hay un 8% que considera que debería ser la lengua vehicular y un 1,6% que considera que debería tener una escasa presencia, es decir, prácticamente que el mundo fallero debería manejarse en castellano, como lo estoy haciendo yo en este momento. Entonces, lo siento, digamos. Entonces, de alguna manera, un poco la conclusión es que los falleros lo que preferirían es que el valenciano tuviera un poco más de presencia. Si sumamos ese 46,6% y el 8%, estaremos en un 54%, aunque a mí me cueste más. Digamos que el resultado del estudio lo que señala es que preferirían un poco más de presencia del valenciano en las fiestas. En este sentido, digamos que quizá los más jóvenes son los que consideran mantener la presencia y los de edades intermedias son los que preferirían una mayor presencia. Incluso hay un dato un poco anecdótico y es que los de mayor edad, aunque señalan la misma presencia fundamentalmente, pero son donde hay un mayor colectivo, un mayor porcentaje que consideran que debería ser la lengua vehicular, posiblemente porque sea la suya de origen. Bien, ¿en qué medida los falleros están de acuerdo con algunos cambios que se han producido o algunas decisiones que se han producido en la fiesta? En este cuadro, digamos que por cada afirmación tenemos dos barras. Una hace referencia a los que están de acuerdo y la segunda, digamos que el color verde, cuántos están de acuerdo, muy de acuerdo, y el color azul sería la diferencia respecto a los que no están de acuerdo. Por ejemplo, el reconocimiento del Museo Fallero como un museo oficial, el 94% de los falleros están de acuerdo con ese reconocimiento oficial por parte del Museo Fallero y la diferencia, o sea, el balance acuerdo-desacuerdo es de un 91,7%. Prácticamente todos los que están de acuerdo son los que responden y no hay apenas desacuerdo con esa afirmación. La apertura del balcón del Ayuntamiento durante las mascletas a ciudadanos y comisiones falleras obtiene el acuerdo del 86% y el balance acuerdo-desacuerdo es de un 78%, es decir, hay muy pocos que están en desacuerdo con esa medida. El traslado de la exposición del INOT al Museo de las Ciencias generó un acuerdo del 80%, el 80% de los falleros están de acuerdo y el balance es de un 68%, es decir, hay un 12% que están en desacuerdo. Y luego la realización de campañas de imagen por parte de profesionales del diseño y la comunicación también obtiene un acuerdo de un 76% y un balance de 68 puntos. En cualquier caso, todas estas decisiones son avaladas suficientemente por parte de los falleros entrevistados. Aquí vemos muy de acuerdo y la diferencia, los balances, se resta el desacuerdo, no los que se sitúan en una posición intermedia que no lo restamos, simplemente acuerdo frente a desacuerdo. Bien, y aquí la verdad es que tampoco hay grandes diferencias respecto a las edades o al sexo de los entrevistados. Bien, una cuestión que se planteó fue cuáles eran los principales problemas que afectan a las fallas. Y aquí sí que tenemos que señalar que esta es lo que llamamos una pregunta abierta, es decir, no habían posibles, no se sugería ninguna respuesta, sino que el fallero entrevistado respondía tal como consideraba. Bien, hay un gran problema que señalan los falleros, que son los vecinos, es decir, o su relación con los vecinos. De hecho, uno de los elementos dentro de la gestión de la falla y el elemento menos valorador era la convivencia con vecinos y comerciantes de las calles de su demarcación. Bueno, pues casi la mitad de los falleros entrevistados señalan como uno de los tres principales problemas la relación con el vecindario. El segundo problema, y aquí hay mucha distancia, es decir, 23 frente a 48, es la economía. Y aquí en economía luego desagregaremos, vemos que hay distintas opciones, o bien la situación económica propia,
el coste de las fallas, lo que me cuesta una falla, al final son problemas que tienen que ver con la economía. Las tres respuestas siguientes, obtener permisos, escasez en cuanto a ayudas y subvenciones y restricciones, horarios, limitaciones, que tienen un 17, un 15 y un 13%, son respuestas que podrían tener que ver con la gestión entre fallas y ayuntamiento, Junta Central Fallera. Luego la sensibilidad de los políticos, se señala con 11%, digamos, como problema, tráfico, aparcamiento, vandalismo, incivismo, un 11,9%, la politización de las fallas un 7%, la masificación, el turismo, un 7% también, digamos que la suciedad, la limpieza en las calles durante las fallas un 6%, la organización de la ofrenda, compaginar fallas y trabajo también es uno de los problemas que señalan los falleros entrevistados, un 6%, el hecho de considerar que a veces un 5% de los falleros consideran que su falla es un colectivo excesivamente cerrado, muy clasista, y luego la Junta Central Fallera también se señala como uno de los problemas, en este caso un 5%. Aquí vemos en este cuadro un poco más respuestas, no solamente hasta el 5% que nos quedábamos, y la diferencia entre los tres problemas y el primer problema que señalan. Y aquí también vemos que los vecinos sigue siendo el primer problema señalado por un 17% de los entrevistados, mientras que la economía es un 12%. Luego ya digamos, el resto cae sustancialmente. Y en cuanto a problemas señalados, pues un poco esa desagregación, la respuesta vecinos de forma genérica es un 14,7%, la incompresión, el poco respeto, los problemas y los conflictos con los vecinos un 18% y la poca colaboración de los vecinos el 3,6%. Y en el ámbito de economía, pues ese 23% está, digamos que es la suma de una respuesta genérica a economía, del coste que supone para el fallero, del coste que supone para la comisión, la fiesta, y incluso también de forma genérica la situación o crisis económica. O sea, por lo tanto, ahí se han, digamos, integrado problemas económicos genéricos con problemas económicos del coste que supone la falla, tanto para el fallero como para la propia comisión. Bien. Una de las preguntas que se dicen, ¿en qué medida consideran que la relación entre las fallas y el ayuntamiento tiene que mantenerse a través de la Junta Central Fallera, dependiente del ayuntamiento, o tiene que variar? Y la verdad es que aquí, digamos que estamos en una situación, digamos, de conflicto. Un 48% consideran que la Junta Central Fallera debería ser independiente del ayuntamiento y el 48,9% digamos que continúe como está. Aquí sí que es importante determinar un poco dónde están las diferencias por intervalos. En el caso de los hombres son más partidarios de esa independencia, pero 49 frente a 48%, digamos que no hay un consenso suficiente o no hay un balance suficiente como para determinar qué hacer. En el caso de las mujeres prefieren que las cosas sigan como están. Casi un 50% consideran que debería ser dependiente del ayuntamiento, de la Junta Central Fallera, y un 47% independiente. Y si nos vamos a la edad, nos damos cuenta de que aquí está la brecha generacional, es decir, a partir de 50 años hay una preferencia por mantener la Junta Central Fallera dentro del ayuntamiento, y los menores de 50 años, principalmente los que están entre 25 y 50, prefieren esa menor dependencia o esa independencia de la Junta Central Fallera respecto al ayuntamiento. Bien, y la última, el último cuadro que me toca a mí, digamos, en este caso comentar o explicar, es el grado de acuerdo con posibles actuaciones a realizar en el mundo de las fallas. Aquí también preguntábamos de acuerdo, o sea, desde desacuerdo hasta muy de desacuerdo hasta muy de acuerdo. Y nos encontramos con cuatro cuestiones que se plantearon que tienen una respuesta prácticamente unánime. Y la respuesta unánime se produce en la necesidad de una mayor participación de falleros y falleras en la organización de la fiesta a través de consultas directas, es decir, como señalaba tanto Rosa Fierros como Pérez Fuset, la respuesta, la participación de los falleros en esta encuesta ha sido muy alta, y esos falleros que han sido entrevistados pues consideran, yo diría casi de forma unánime, que ellos quieren continuar dando sus opiniones y señalando sus pareceres respecto a la fiesta.
Digamos que ahí encontramos un 91% de acuerdo y un balance también muy favorable. Otro aspecto unánime es no adelantar el horario de las verbenas, es decir, las verbenas a las 3. A las 4 en Fallas. A las 4 en Fallas, pues hasta las 4 se tienen que mantener, o sea, mantenimiento de ese horario. Utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente para la realización de fallas y ninots. Pues el 86% considera que se debería utilizar un material que no contamine, que no fuera, digamos, contaminante, que fuera más respetuoso con el medio ambiente. Y otra de las afirmaciones unánimes es la de realizar un congreso fallero. El 84% de los falleros entrevistados están de acuerdo con esto. Estas serían las 4 respuestas que tienen una mayor contundencia en las opiniones de los falleros. También son importantes, están en torno al 70%, no adelantar el horario de los castillos, es decir, que no empiecen a las 11, no retrasar la instalación de las carpas, es decir, que no se instalen en la semana fallera, sino un poco antes para disfrutar de más días de fiesta, y aquí también los falleros, digamos, dan respuestas del 71-70%. Mantener los días de la fiesta, es decir, que San José sea el 19 de marzo y ese planteamiento de que sea el tercer lunes de marzo o que coincida con un fin de semana, pues hay un 68% que están en contra y por tanto lo que quieren es que se mantengan los días actuales, es decir, un poco mantener la tradición. No retrasar el horario de la despertar a las 9 o 9 y media, sino que mantenerla a las 8, 8 y media, que sería un poco el horario actual, un 66%. Y luego, digamos, hay 2 opiniones más, donde ya las respuestas siguen siendo mayoritarias, pero ya no son ya tan contundentes. Por ejemplo, dar más protagonismo a las integrantes de las Cortes de Honor de la Fallera Mayor de Valencia es una respuesta mayoritaria. El 55% están de acuerdo con ese mayor protagonismo de las integrantes de la Corte de Honor. Sin embargo, el balance ya solo es de 30 puntos, es decir, eso significa que hay un 25% que está en desacuerdo. Mantener en la Junta Central Fallera a las comisiones de falla de las actuales poblaciones, es decir, no solamente la ciudad de Valencia, sino también Burxassot, Quart, Chirivella y Mislata, es una afirmación que considera un 53% de los falleros entrevistados, es decir, algo más de la mitad. Pero el balance ya es de un 18%, es decir, aquí ya nos encontramos con más de un 30% que están en contra. Mantener la obligatoriedad de que las falleras lleven la banda, aquí ya es menos de la mitad, es un 46% los que están de acuerdo con mantener la obligatoriedad. Aunque la pregunta se hizo de forma distinta, era eliminar la obligatoriedad, pero para ponerlo en positivo hemos cambiado aquí la afirmación. Pero aquí el balance es muy pequeño, es de 9,8 puntos, es decir, prácticamente los que están a favor y en contra son muy similares. Y luego la cuestión que plantea más, en este caso más controversia, es que la representación festiva de las fallas, es decir, la Corte de Honor, está integrada tanto por mujeres como por hombres. Y aquí el 45% de los entrevistados están a favor, pero el balance es de 1,7, prácticamente hay una igualdad. Sí, de hecho, me voy a ir a la parte, digamos, del total de los balances y por edades. Nos damos cuenta en esos 2 elementos quizá más, donde hay más división o más controvertidos, como, por ejemplo, eliminar la obligatoriedad de que las falleras lleven la banda, que obtiene un balance negativo, es decir, se considera en mayor medida que deberían llevar la banda. Es decir, ahí los que están más en contra de esa eliminación de esa obligatoriedad son los hombres, mientras que las mujeres vemos que tienen un balance negativo de 4,5%. Es decir, incluso los más jóvenes preferirían que se eliminara la obligatoriedad frente a los de mayor edad que de alguna manera son más partidarios de la tradición. Y en el tema de la representación festiva hombres y mujeres en la Corte de Honor, que el balance, digamos, es positivo, pero es positivo porque aquí nos encontramos con que los hombres están en contra, el balance es negativo, 9,7%, las mujeres están a favor, es decir, un balance positivo de 10,4%. Y los más jóvenes
es decir, de 18 a 24, incluso de 25 a 34, están a favor con balances del 21 y 20%, mientras que son los de mayor edad los que están en mayor medida en contra de ese planteamiento. Bueno, son muchos datos, pero en cualquier caso, después, cuando termine Rosa, pues estamos para responder a las dudas que puedan tener. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, regular, como siempre, ¿no? Vale. La última parte del estudio tiene que ver con el análisis sociológico del fallero, que al final no deja de ser un ciudadano y que por tanto tiene una ideología y un comportamiento en su vida diaria. En este caso, muchos de los datos que se obtienen en este bloque se comparan con los resultados obtenidos en el barómetro municipal que ha comentado Adolfo, de las 2.200 encuestas que se hicieron, donde en ese barómetro no se preguntó, obviamente, sobre aspectos falleros, pero sí se preguntaron aspectos similares a los que se introdujeron en la parte del cuestionario fallero. Por tanto, se ha intentado establecer alguna cierta comparación para ver si hay diferencias entre la población general, independientemente de su condición de fallero o no, y el colectivo específico fallero. ¿De acuerdo? La primera pregunta era cuáles son los problemas que le afectan como ciudadano, independientemente de que hayamos visto el problema que le afecta como fallero, pero yo, independientemente de ser fallero, como ciudadano, cuáles son los problemas que me preocupan. Fundamentalmente, como salen que todas las encuestas que se están realizando a nivel sociológico, es el tema del paro, del trabajo, la desocupación, con un 49,6%, la corrupción política, que es un tema que sabéis está muy en alza en estos momentos, sanidad, educación, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Si pasamos a la transparencia, aquí lo importante, comparándolo con el dato obtenido en el barómetro, hay que señalar una cosa importante. Nosotros en la encuesta fallera preguntamos hasta por 3 problemas, eso que significa que una misma persona podía decir 3 problemas, por tanto las menciones por problema es mucho mayor que si solamente pregunto por uno, que es lo que sucedió en el barómetro municipal. No es que esté ni mejor ni peor, sino que es diferente. Por tanto, la comparación lógica sería la segunda columna, donde ponemos el primer problema, que sería un único problema que han mencionado, comparado con el único problema que se pregunta en el barómetro. Por eso las diferencias tan claras de porcentajes. Por tanto, la primera columna la podemos obviar como dato general que ha obtenido el colectivo, y la comparación con el barómetro observamos que prácticamente el fallero habla del problema del paro y el barómetro municipal algo más. Es decir, la ciudadanía en general de Valencia está algo más preocupada. Luego veremos que eso es congruente con otras preguntas que se te hacen en cuanto a percepción de su situación económica, percepción de sus ingresos, y veremos cómo parece que el colectivo adelanto, colectivo fallero, bueno, pues parece ser que está en una situación socioeconómica algo mejor. En cualquier caso, seguimos avanzando. Por ejemplo, problemas la corrupción, pues estaría algo más preocupados los falleros del colectivo general de Valencia, de los ciudadanos de Valencia, la sanidad muy parecido, hay algo problemas económicos, que el 16,2 que opina el ciudadano en general, que puede ser o no ser fallero, pero en cualquier caso no solamente es fallero. ¿De acuerdo? Bueno, aparecen otros problemas, aparcamiento, problemas sociales, transporte público, desocupación juvenil, que se podría unir a la desocupación del principio, abandono, justicia, vivienda, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la identidad territorial, el fallero se siente, al margen de ser fallero, se siente tan valenciano como español, en un 73,7, más valenciano que español, y los porcentajes más pequeños con otras opciones y menos español que valenciano. Si lo cruzamos, observamos que realmente, si vemos el dato de mes valenciano, o sea, más valenciano que español y valenciano como español, es un colectivo que se siente tanto valenciano como español, fundamentalmente. El 73,3 marca claramente el posicionamiento mayoritario, que no hay una identidad solamente valenciana, sino que se sienten tan españoles como valencianos. Un 17 dice que algo más valenciano, y por ejemplo, si lo comparamos con el barómetro, destaca el 7,9 que dice que se siente más español que valenciano, con lo cual diríamos que no hay una gran
radicalización de las preguntas, sino que el valenciano fundamentalmente es valenciano, es fallero, que es decir, el fallero es fallero, es valenciano, pero también se siente español, es decir, que no hay una politización en ese sentido de sentimiento nacionalista, ¿no? En materia religiosa, la mayoría, 74,5, si sumamos la opción 1 y la 2, se define como católico, 19 es practicante, pero la mayoría es no practicante, independientemente de los aspectos religiosos que puedan conllevar la fiesta. Pero sí que son creyentes en el sentido de que bueno, pues participan de esa creencia religiosa y por tanto de las posibles celebraciones que se hagan al respecto, pero se declaran no practicante habitual de la ceremonia religiosa. Si vemos diferencias entre sexo, prácticamente no existen. Por ejemplo, no practicante, evidentemente, hay muchos, por ejemplo, destaca el de 50 a 64 años, que hay un 64% que dicen no ser practicante, aunque supuestamente se diría que cuanto más mayor, más practicante, más religioso te haces, y no necesariamente, o el 40, que evidentemente dice que no es practicante, o al revés, el 11,2 de jóvenes y el 13 que se mantienen practicantes, aunque fundamentalmente son los mayores, los más de 64 años, los que se declaran católicos practicantes con un 42,7. Respecto a cómo habla, es decir, cuál es la competencia lingüística, el lenguaje que suelen hablar el fallero, un 37 dice que habla lo mismo en castellano que en valenciano, un 30 igual un 30,9 igual en castellano y en valenciano, un 37,8 siempre o casi siempre en castellano y de vez en cuando en valenciano, más el resto solo hablan con 3,2 y siempre o casi siempre valenciano y algunas veces en castellano el 10,9. Si pasamos a la transparencia siguiente, comparado con el barómetro, a ver, veis que en el barómetro hay 3 datos. ¿Por qué? Porque la encuesta en la precodificación de respuestas solamente daba las 3 opciones. En la encuesta fallera se han dado más, con lo cual sumándolas es cuando se comparan, ese es el dato. La única diferencia que hay es el dato de que por qué no todas las opciones están contestadas en el barómetro. ¿De acuerdo? En cualquier caso, si sumamos solamente habla valenciano y habla valenciano más veces que castellano, tenemos un 11%, igual que ocurre con los ciudadanos. Es decir, que tanto el ciudadano general de Valencia, sea fallero o no, como el fallero, hablan en la misma medida más valenciano que castellano. Y luego tenemos un porcentaje que sería, habla igual castellano un 30,9 frente al 14,6. Es decir, que el valenciano, aunque habla castellano, habla más, que el fallero, aunque habla castellano, habla más valenciano que el del barómetro municipal, que es un 14,6, y habla igual castellano y algunas valenciano, un 37,8 y solo en castellano un 20,2. La diferencia sería un 58% frente a 74,2. Es decir, que el valenciano, según el barómetro, fundamentalmente habla castellano y el fallero habla tanto valenciano como castellano, aunque parece ser que prima el hablar en castellano. De hecho, un dato que es importante, nosotros en la encuesta, otra de las condiciones era la elección de cómo hacer la encuesta, si en castellano o en valenciano. Todos los encuestadores hablaban perfectamente valenciano, por tanto se podía hacer en cualquiera de los dos idiomas. Y solo un 13% del total de la muestra la ha hecho en valenciano, que prácticamente viene a coincidir con ese 11 inicial que solamente habla en valenciano, con lo cual la mayoría de los falleros consultados han contestado en castellano. Un 95,4 de los, hemos dicho antes, hay un dato que es que el que solamente habla castellano, la mayoría, 98,5, lo hemos destacado, lo entiende el valenciano, ¿de acuerdo? Vale, de esta gente de estos falleros que entienden el valenciano o lo hablan, un 95 lo sabe leer perfectamente, y luego hay un 64,8 que dice que lo sabe escribir. Siendo sinceros, creemos que una cosa es que sepan escribirlo y otra cosa es que lo escriban correctamente. Es decir, que ahí no se ha perfilado totalmente la respuesta, pero analizarlo por la edad se ve claramente cómo los jóvenes
son los que dice que más saben escribir porque han tenido una experiencia como estudiante, han tenido más opciones de estudiar valenciano. De hecho, yo, por ejemplo, solamente estudié un año valenciano en el instituto. En cambio, los más jóvenes llevan mucho tiempo. Por lo tanto, la gramática y la forma de escribir es mucho mejor que el que, por ejemplo, a partir de 50 años, donde ya es un 53 el que dice que sabe escribir, o el más de 64, donde no lo estudiaron en la escuela y, por tanto, salvo que algunos de ellos tengan una formación específica, inclusive en el valenciano, lo utilizan como habla, pero realmente su escritura es peor o nula. ¿Podemos ir un poco más rápido? ¿Sí? Vale. Terminamos. Por último, nos quedan dos preguntas importantes: la afinidad ideológica o simpatía, a la respuesta a qué partido o coalición se siente más identificado. El partido más identificado en principio es el PP con un 22, PSOE con un 18, Compromís con un 12,6, Ciudadanos con un 11 y Podemos con un 6,4. Ninguno, un 17,1, o sea, no considera ninguno, y un 8,2 es el que no ha contestado a esta pregunta. Todas las preguntas que se suelen hacer en los estudios relacionados con simpatía política, intención y tal, los que no saben no contestan suelen ser muy altos, es decir, hay poca implicación del ciudadano, sea de lo que sea, a la hora de implicarse y contestar. En este caso, viene un poco la idea que realmente esa alta participación en la encuesta viene reflejado también con que no han tenido ningún inconveniente en contestar cuál es su afinidad política. Lo mismo ante unas posibles elecciones para el Ayuntamiento de Valencia, qué partido político le gustaría que ganara. Prácticamente no hemos hecho el comparativo, pero si cogemos las dos páginas está 22 frente a 22,3, PSOE 18,9 frente al 20,6 y así sucesivamente. Es decir, que prácticamente el que les siente esa simpatía, pues de alguna forma le agradaría. Hay veces que tú sientes simpatía, pero no necesariamente crees que va a ganar. ¿Por qué? Porque quizás tienes simpatía por ese partido, pero no le crees suficientemente potente como para ganar las elecciones. Y eso sería un poco las diferencias, ¿de acuerdo? Y ya casi para terminar, vamos a ver el posicionamiento del fallero, desde el punto de vista ideológico, según una escala de 1 al 10, donde del 1 al 5 o hacia el 1 sería la izquierda más radical, más de izquierda, el 10 sería más la derecha. La puntuación media es un 4,6, con lo cual es una puntuación media, y no se observa un claro radicalismo político en las respuestas, porque de hecho prácticamente tenemos un 21,5 en el centro izquierda 45,4 y centro derecha 25,4. La siguiente transparencia veis que, por ejemplo, la izquierda más radical tendría un 7,8, que es el 1,2 más el 6,4, a diferencia del barómetro municipal, donde la población se mantiene en una postura mucho más radical que el fallero. Si vamos hacia abajo, hacia la escala del 8, 9, 10, diríamos que sea el radicalismo más de derechas, el fallero es menos radical de derechas que incluso la ciudadanía, que ahí tenemos un 7,2 más considerando que el 8, 9, 10 sería muchísimo más a la derecha. Tenemos 7,2 más 2,9 más 8,5, es decir, que la población general de la ciudad se identifica como más de derechas que el propio ciudadano fallero. El ciudadano fallero, por tanto, lo vemos que estamos en términos prácticamente centrales en comparación con el ciudadano central, con valores entre el 4, el 5 y el 6 fundamentalmente. En referencia a la situación política, si ya yo prefiero casi que nos vayamos al comparativo, Adolfo, si no te importa, porque va a quedar más claro, por ir un poco más rápido. Hay una pregunta, una es la situación política de la Comunidad Valenciana, cómo considera que aparece. Un 20% dice que es muy buena y el 44,7% que es mala, es decir, una percepción negativa por parte del fallero de la situación política. Luego hay una pregunta que le preguntamos sobre su situación laboral. Aquí destaca que, como ya habíamos adelantado anteriormente, el fallero es un fallero ocupado, es decir, realmente la mayoría trabaja con un 61 frente al 43 de la población general. Y además tampoco está tan jubilado como el caso de los ciudadanos, es decir, un 17,5 manifiesta estar jubilado, incapacitado, etcétera, frente al 28 de la ciudadanía. Por tanto, el fallero podríamos decir que es activo y ocupado, si tiene un nivel adquisitivo el que sea, pero es un colectivo que trabaja, es un colectivo que está ocupado, incluso con tasas menores de paro, porque está el 9,4 de buscando faena frente al 14,7 del barómetro de ciudadano general.
Hablando de los ingresos, es una pregunta que, bueno, muchas veces genera una cierta, no polémica, pero bueno, yo no te voy a decir lo que gano, entonces el no sabe no contesta es un 18%, es un dato medio aceptable. Fundamentalmente tenemos que el fallero gana entre 1.000 a 2.500 con un porcentaje, sumando ambos, en torno al 50,8, ¿vale? Comparado con el barómetro municipal sería un 45,6. O sea, diríamos que el ingreso que manifiesta el fallero es algo mayor que la población general, asociado a la transparencia anterior desde el punto de vista del nivel de ocupación. Y el nivel de ocupación, pues en principio, es bastante aceptable. Hay un dato importante, el que no tiene ingresos, que es un 2,3 de los falleros frente al barómetro municipal, pero fundamentalmente proviene del colectivo joven, que seguramente es el que pues está estudiando, todavía no tiene ingresos y por tanto hace que esa media de 2,3 suba con respecto al total de las edades. La situación económica personal, volvemos otra vez al mismo discurso, la situación económica personal del fallero la consideran muy buena, un 45,8 frente al 31 de la población general. Vuelve a la misma línea, todo es congruente, ingresa más, está más ocupado, trabaja, etcétera. Por tanto, personalmente consideran que tiene una buena situación económica frente al ciudadano en general, que hemos visto que había una mayor tasa de desocupación. En la siguiente transparencia lo podemos comparar, total situación Comunidad Valenciana, es decir, el fallero percibe que la Comunidad Valenciana en general está peor de lo que él está. Esa sería la conclusión. Un 12,3 sumado Molbona, Bona, dice que la situación de la Comunidad Valenciana es buena, frente a un 45 que dice que la mía es mejor, diríamos, ¿no? La mía es muy buena. Por lo tanto, se presenta un colectivo con una buena situación económica, con mejores o peores ingresos económicos que la ciudadanía en general como resultado del barómetro. Los estudios, diríamos que estamos en valores centrales, hay algo más de universitarios entre la ciudadanía valenciana que el fallero, pero el fallero diríamos que pues, desde COU hasta segundo grado profesional diríamos que hay un 57,3 frente a 44,5 del barómetro, es decir, que no está en los extremos, ni es gente que no sabe leer ni escribir o es secundaria, ni tampoco es especialmente licenciado, aunque muy parecido a la población general. Con la cual volvemos a valores centrales, gente con una cierta preparación y con, bueno, pues bachiller, FP, etcétera. Y por último, ya terminamos, la nacionalidad, bueno, es una pregunta que queda bastante clara, es decir, aún así hay un 0,5 que no es español, no tiene nacionalidad española y es fallero, con lo cual, bueno, pues no sé cuántos son en absolutos, muy poquitos, pero prácticamente todos los falleros son de nacionalidad española. Y esto ha sido el estudio. Portem més d'una hora, crec que... Portem... No sabia el tiempo, però... Bueno, són 67 fulls i, bueno, si teniu alguna pregunta tècnica, busqueu resposta. Yo tengo tres preguntas. La primera es de los partes horas, ¿cuánto ha costado el estudio? No tengo la cifra aquí, nos lo podemos facilitar, pero no la tengo aquí. La segunda pregunta es en el apartado de valoración de los cambios producidos en la fiesta. ¿De los, perdona? Los cambios producidos en la fiesta, valoración. He visto que está apuntado la apertura del balcón, el museo taller como museo, el tratado de reflexión, todos ellos son elementos que más o menos saben que son valorados positivamente por el colectivo fallero. Preguntaros si esa es la totalidad de las preguntas que se hacen. Es la totalidad. No se ha publicado todas las preguntas. Y la tercera pregunta es para el concejal, una valoración de la cuestión de la valoración del partido, el compromiso ya como tercero, teniendo en cuenta que se asumió la Concejalía de Cultura por eso valoración. Bueno, primero que nada, no creo que la valoración de un área en concreto vaya asociada luego a la simpatía, que es lo que se pregunta, política. Es decir, yo creo que son términos absolutamente diferenciados, ¿no? Pero no creo que la gente vote en función de que es fallera, primera, ni en función de la valoración que hace de la concejalía que tenga. En cualquier caso, tampoco es una intención de voto, lo que está preguntando es por simpatía y demás. No creo que sea de los aspectos precisamente más importantes de esta encuesta. Según los últimos datos, Hola. Según los datos que has dado, la afirmación que habitualmente conocemos de que el fallero es una persona de derecha
mayoritariamente no es lo que expresa sus datos, ¿no? A ver, efectivamente. Es decir, yo creo que, si no, el señor Fuset que así lo corrobora, efectivamente, yo creo que una de las cosas sorpresivas, aunque es cierto que de hecho la asignación como patrimonio cultural, una de las de patrimonio de la humanidad, perdón, era por la diversidad y pluralidad de los individuos o la tipología de individuos que formaban el colectivo fallero, esto lo ha demostrado. Es decir, eso por una parte, y por tanto eso ha favorecido y sigue manteniendo ese otorgamiento de esa valoración de como patrimonio. Y segundo, yo creo que de una forma quizás un poco más personal o más de tú a tú, yo creo que efectivamente hay un rumor, un bulo, una idea generalista de el fallero es conservador. Yo creo que la única conclusión que me atrevería a decir es que el fallero es tradicional, es decir, porque veis que no quiere grandes cambios, el Congreso, un par de cositas, pero realmente lo de la banda, los horarios se mantienen, con lo cual diríamos que tiene un comportamiento tradicional, pero no es una ideología conservadora. No sé si entendéis un poco el matiz. Si quieres apuntar algo, Adolfo. Sí, a ver, yo creo que ideológicamente el colectivo fallero incluso sale un poco más a la izquierda que la propia ciudadanía en Valencia. Pero, bueno, estamos hablando de un resultado muy similar. Y lo que creo es que la ideología, visto el estudio, la ideología del Faller es independiente a su toma de decisiones. Quizá aquí la toma de decisiones está mucho más arraigada en esa tradición familiar. Es decir, al final creo que el componente familiar tiene más importancia dentro del colectivo fallero que la ideología. Y quizá esa tradición familiar es la que hace que no, al final yo no quiero mover las cosas que fundó mi abuelo hace 50 o 60 años. Y eso es más importante que lo que yo puedo ser de derechas o de izquierdas, pero cuando entro en la falla es un colectivo familiar y no quiero mover eso. Entonces eso es un poco lo que cuesta dentro de ese aspecto. Y quizá por eso se habla de derechas, pero no, yo diría que es conservador en los aspectos de la fiesta, pero no ideológicamente conservador. Y otro concepto es más sociológico también. ¿Cómo se interpreta, según lo que me parece que de esos los datos, el fallero está más preocupado por la corrupción que el ciudadano medio? Si no me equivoco, 9 el fallero, 5 el ciudadano medio valenciano. Sí. ¿Cómo se interpreta sociológicamente que esté más preocupado por la corrupción el fallero? A ver, la diferencia es muy pequeña, estamos hablando de 4 puntos. Es decir, muchas veces las diferencias porcentuales... Casi el doble que el fallero medio, que Valencia medio. No, hombre, 9,5. Sí, pero bueno, muchas veces, aparte de que puede ser también los errores muestrales por distintos tamaños muestrales que se han hecho en la encuesta, en principio no hay una, bueno, pues porque a lo mejor se siente un poco más cercano a la ciudad, es más tradición, y entonces pues aquí, dado que quizás tienen una tendencia más hacia el centro, pues quizá la corrupción que ha podido producirse en el entorno de la Comunidad Valenciana les afecte de alguna forma más, se sienten más identificados. Pero poco más diría al respecto, ¿no? Yo quizás sí, en ese aspecto sí que diría algo. Al final el colectivo fallero está quizá más preocupado por los temas de la ciudadanía. Si estableces las diferencias, serás como temas más genéricos como la sanidad o la educación. Aquí los ciudadanos, digamos, están, incluso la propia economía, digamos, están más preocupados. El fallero está más preocupado por temas mucho más domésticos. Estamos preocupados incluso por el carril bici, ¿no? Uno de los aspectos que se señala, o por la corrupción, por temas más domésticos, pero quizá afectan más. El estudio lo que sí que pone en manifiesto es al final el colectivo fallero, que no es muy distinto al resto de la ciudadanía, pero sin embargo es mucho más moderado, siempre está en valores centrales. Desde el punto de vista de estudio, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, está más en los valores centrales siempre. No está en los valores, digamos, más extremos o más radicales. Y está más en el terreno, o sea, por eso le preocupa más la corrupción política y quizá le preocupa menos aspectos que son más globales o más genéricos. Correcto. Y la última, el trabajo, vulgarmente dicho, de cocina, el trabajo de los datos es vuestro. Sí, pero no ha habido cocina. No. Los datos tienen que haber cocina porque hay unos baremos anteriores que son los de los comparativos. No. Lógicamente, ¿no? ¿Cuáles son las variables para sacar los datos positivos? ¿Cómo? No, respuesta directa de los entrevistados solo. Correcto. No ha habido cocina.
Y además te lo contesta una empresa que normalmente tiene que cocinar. Por ejemplo, yo te diría, mira, ya que estoy en este dato, para verlo gráficamente, aquí hay ante unas elecciones de partido político, colección de partidos, te gustaría que ganara. Y aquí hay, normalmente, cuando un entrevistado da respuesta directa, esa respuesta directa es la que vale. La cocina se hace aquí. Sobre esos que no responden, entonces, ¿qué hacemos no en esa encuesta? Porque esta encuesta no habla de intención de voto, en otras encuestas. Ese no sabe dónde está y ese ninguno, se buscan qué otras respuestas han dado en la encuesta. Que habéis utilizado el baremo, por eso está. No, pero no hay cocina. O sea, no hay cocina. Que no, vamos a ver. Ya, pero te digo, pero te permitirás. Nosotros lo que hemos encargado no es nuestra intención de voto, que es en los cuales sí que se replica una cocina. Es decir, aquí lo que hay es una elaboración de las herramientas, pero que popularmente se conoce como cocina, se refiere a la condimentación. No, estoy dando explicaciones de por qué una encuesta que no tiene intención de voto no necesita cocina. Es decir, la cocina es necesaria en las que tienen intención de voto. Bueno, para ver, oye, a ver, la cuestión, insisto, no es una encuesta de intención de voto y por tanto no hay cocina. Es que no hay otra. De hecho, y ya termino con la polémica, la cocina, para los expertos en los que hacemos estudios de mercado políticos, tiene que ver con la fuga de voto, a quién votó, el récord de voto, cuál es tu simpatía, los problemas. Es decir, la cocina no es hacer un huevo frito, la cocina es echarte la marinera. Es decir, que incluso yo quiero hacer una defensa como profesional del sector. La cocina no es yo hacer lo que me da la gana, la cocina es analizar todos los datos, porque las respuestas son tan múltiples que tú tienes al final que prever por dónde va la intención de ese señor que ha dicho que rehúsa contestar o que no sabe no contestar. Esa es la cocina. En este caso no ha sido necesario porque no tengo más datos. No había fuga, no había recuerdo, no había nada que tuviera que ver con la política y por tanto no ha podido haber cocina necesariamente. No ha habido valoración de los políticos, por tanto no se puede. De todas formas, y esto no es esta encuesta, sino para otras. A veces lo que tenemos que diferenciar es entre la cocina, que es utilizar bien los datos, y el maquillaje electoral, que es otra cosa. Digamos que nosotros no maquillamos, cocinamos. Bueno, hoy se escapa de... Sí, una pregunta más. Bueno, una pregunta para el concejal. ¿Cómo valora lo de la independencia de la Junta Central Fallera, que es que tan reñido en el papel? No sé si puedes hacer una... Bueno, yo crec que és un dels debats candents, no? N'hi ha algunes qüestions que criden l'atenció, no? Una d'elles és que aquest 91%, crec que és un 91% de la gent que vol ser consultada directament, que vol participar i com ho fan en els seus casals vol fer-ho també sobre els grans debats de la festa i que per tant també en coherència n'hi ha un gran percentatge, crec que del 84% de gent que vol realitzar un congrés faller, que és l'oportunitat que tenen més immediata contemplada per l'actual reglament per a fer-ho, no? Un dels màxims debats serà ISE. Òbviament, jo el que entenc és que n'hi ha gent que legítimament pensa, i entre ells, sobretot especialment entre els sectors més joves, que és legítim que els fallers puguen triar el seu propi president i per tant desvincular-se del que és ser un organisme autònom municipal i estar baix la tutela política de l'Ajuntament, que és una de les circumstàncies que se dona quan eres organisme autònom municipal. Per tant, n'hi ha un empat tècnic entre les dues qüestions i per tant jo crec que és una qüestió que s'ha de dirimir en la convocatòria d'un congrés faller si els fallers estimen oportú convocar-lo, que és la primera decisió que han de prendre els presidents i presidentes a partir del pròxim setembre. Yo quería preguntarte, ya que la encuesta es a raíz de que las playas son patrimonio de la UNESCO, si en este estudio, bueno, no se ha incluido, pero se puede incluir en un futuro datos aplicados a otras ciudades que también tienen fallas o a otros sectores como gremio de artistas o pirotécnicos, no solo falleros. Dos cosas. Primera, estás hablando con el concejal de Cultura Festival del Ayuntamiento de Valencia, por lo tanto solo puedo darte respuesta en el ámbito de mis competencias, que son estrictamente la ciudad de Valencia. Deseo en cualquier caso que otras poblaciones y otros organismos se puedan sumar a este trabajo y investiguen y estudien también un fenómeno
fallero que además es muy cohesionador de todo el territorio valenciano, no solo de la ciudad de Valencia, pero yo se lo puedo dar en el ámbito de mis competencias. Por lo que te refieres a otros sectores, como te decía, este solo es uno de sus estudios, es un estudio de análisis sociológico de los ciudadanos de Valencia que son falleros, pero habrá más, un estudio de impacto económico, en el que por ejemplo se tendrán en cuenta esos sectores, como el sector de los artistas falleros o el sector de la propia hostelería, etcétera, ¿no? Por tanto, en esos estudios complementarios se dará cabida también a esos colectivos. ¿Hecha la encuesta? ¿Qué pasos va a dar la concejalía? ¿Qué va a hacer con ella? Publicarla. Y si se va a presentar, voy a hacer una pregunta al colectivo fallero o a entidades como la Integración de la Recasto. Bueno, yo creo que las encuestas son libres para contestar, para hacer, hemos visto el alto grado, también lo son para leer o para valorar, donde creo que cada uno es libre de si quiere leerla o no, tenerla en cuenta o no, y a partir de ahí tomar en consideración o no los datos que ellos aportan. Pero no respeto todas las actitudes, como respeto la voluntad de la gente que ha querido expresar su opinión de manera mayoritaria cuando se le ha ofrecido. En cualquier caso, estos estudios van a ser públicos para que cualquier agente pueda tenerlos en consideración y a partir de ahí que puedan valorarlos en la medida en la que ellos mismos deseen oportuno, ¿no? Lo que creo es que el conocimiento es lo que te permite después bueno, pues la toma de decisiones, ¿no? Pero en cualquier caso, esta acción lo que demuestra es que las opiniones son variadas, son diversas. El colectivo fallero queda constatado. Ya sabíamos lo que intuíamos de alguna manera, ahora lo vemos constatado de manera plausible y científica, que el colectivo fallero es un colectivo muy plural, muy capaz de cohesionar y vertebrar la diversidad de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Y con este estudio también algunos mitos y leyendas igual pueden quedar un poco más desmitificados, ¿no? Por ejemplo, por la cuestión ideológica se ve muy claramente cómo los falleros no somos tan diferentes al resto de la ciudadanía, porque somos ciudadanos valencianos, por lo tanto, con algunas particularidades propias, formamos parte del tejido social normal de esta ciudad. Después de leer y escuchar estos datos interesantes que nos han dado, de forma que el colectivo fallero pues es un colectivo importante. ¿Va a hacer reflexionar esto al concejal para volver para capacitar y volver a acoger el colectivo como te dicen eso, con cuernos? Bueno, soy presidente de la Fallera y por tanto nunca he dejado de cogernos. El bienestar animal me reñirá si utilizo esa expresión, pero el timón lo tengo. Yo creo que estos estudios sirven para la reflexión colectiva y deben de ayudarnos a reflexionar a todos. Como bien dices, hay algunos datos característicos como ese 71% de los falleros que quieren participar directamente, como lo hacen en sus casales, ¿no? Y sobre la conveniencia, por ejemplo, de un congreso fallero, que es precisamente lo que he propuesto en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que estos datos hay que reposarlos. Ahora, además, que viene el verano, es buen momento para llevárselos a la playa o a la piscina y mirarlo con calma, y a partir de ahí cada uno saque las conclusiones que tenga que tomar. Sobre todo en algunas cuestiones, en la mayoría de estas cuestiones, la capacidad decisoria, porque esto no es un referéndum, esto no es una consulta, sino una encuesta, igual que el Estado publica sus encuestas y luego los que votan son los diputados. Las decisiones las toman los falleros y más concretamente sus representantes en las asambleas. Por lo tanto, ellos serán los que, sí, ante determinadas cuestiones, como por ejemplo en las que hay crítica, como por ejemplo el sistema de elección de jurados de Fallera Mayor, o de monumentos, o de tantas otras cosas, en función de la información que tengan. Las decisiones las toman quienes tienen que tomar, son los falleros y concretamente sus representantes. Pero la reflexión debe ser global y yo particularmente me llevaré el dossier a mis vacaciones y utilizaré para ese tiempo para leérmelo con calma y sacar conclusiones. Ese no es el debate del día de hoy, al respecto ya he dicho lo que tenía que decir. Es fundamental. Como he dicho, hay datos allí que lo que afianzan es la necesidad, la conveniencia, por lo menos el clima mayoritario de la opinión pública fallera sobre la conveniencia de convocar un congreso fallero, que es precisamente lo que he propuesto. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.